Este pequeño biplano, el Antonov 2, expuesto junto a su oficina de Kiev, sería el germen de los superreactores que llevan su nombre hoy en día. El proyecto contó con el respaldo de Yakovlev y del ministro de Industria Aeronáutica. El primer prototipo se construyó en la fábrica de Kiev y realizó su primer vuelo en 1946. La industria de la aviación soviética había alcanzado un gran nivel, por lo cual el gobierno impulsó la producción a gran escala. Antonov abrió su propio estudio en Kiev con el objetivo de construir un avión capaz de resistir los rigores de la totalidad del territorio soviético. Un avión que lo mismo sirviera para fumigar cosechas en Ucrania como para transportar correspondencia a la glacial Siberia. Se fabricaron 18.000 biplanos como este, muchos de los cuales aún se utilizan. La capacidad de Antonov para fabricar aviones perfectamente adaptados a las necesidades del país le granjearon la amistad de Nikita Khrushchev y un gran prestigio en su país. Solo unos pocos privilegiados tenían una oficina como esta en la Unión Soviética. Esta oficina es aún venerada como si se tratase de un templo y está repleta de objetos tan emblemáticos de la Guerra Fría como grabadoras secretas, complejos sistemas de comunicación y cajones ocultos. Objetos que hablan por sí solos del crucial papel de Oleg Antonov en la aviación soviética. Desde esta oficina Antonov siguió diseñando aviones cada vez mayores y gracias a él, Ucrania posee, aunque pocos lo sepan, el gran honor de haber fabricado los aviones más grandes del mundo. El primer avión de ancho fuselaje se diseñó aquí en 1965, el Antonov 2.2, que sigue siendo aún la mayor aeronave de turbohélice del mundo. Se construyó casi un centenar de estos gigantescos aviones de transporte militar. Más tarde llegaría el que impropiamente habría de llamarse hermano pequeño del mayor reactor del mundo, el Antonov 124. La peculiar estampa en forma de ballena del Antonov 124 está relacionada con su función. Se creó a mediados de la década de 1970 para el transporte de tanques y misiles soviéticos. Con 73 metros de envergadura y casi 70 de longitud, el 124 ostenta el récord del avión más grande fabricado en serie. Se han construido más de 60 aparatos de este modelo. Aunque la fase inicial de diseño fue dirigida por Antonov, surgieron varias discrepancias entre los supervisores gubernamentales, pero finalmente el criterio de Antonov se impuso. Una de las peculiaridades de este gigante es que sus alas eran más gruesas que las de sus predecesores, lo que le permitía alcanzar más altitud y cargar más combustible. Otra peculiaridad era su doble sistema de puertas, pudiendo cargar a los vehículos por una parte y descargarlos por la otra. El reactor podía también articular su tren de aterrizaje, facilitando así la carga frontal, y poseía su propia grúa interna para elevar la mercancía por la parte posterior, introducirla directamente en la bodega y colocarla en el lugar deseado. El Antonov 124 podía llegar además a donde otros reactores no podían. La gigantesca suspensión de su tren de aterrizaje le permitían aterrizar suavemente sobre cualquier terreno no necesariamente pavimentado. El Antonov 124 puede aterrizar en los terrenos más difíciles. Ha tomado tierra incluso en suelo polar, sobre pistas heladas, cuando aún transportábamos suministros al polo. El primer prototipo realizó su primer vuelo en 1982 y en 1984 ya se fabricaba en serie. Ese mismo año moría su creador, Oleg Antonov, a la edad de 78 años. El calendario de su escritorio aún señala aquel periodo.
Su pionera presencia palpita todavía en su oficina aún intacta y en sus imponentes aviones, porque con el Antonov 124, el genial aeronáutico plantó la semilla de un reactor mayor aún que soportaría sobre sus espaldas la carga del programa espacial soviético y de su carrera contra los Estados Unidos por el dominio del espacio. En la antigua Unión Soviética, bueno y grande eran términos equivalentes. Tanto si se trataba de colosales estatuas como de enormes helicópteros, las dimensiones eran lo primero. La rivalidad con Estados Unidos era feroz, y Antonov y su equipo eran el perfecto exponente de esa rivalidad. Durante toda la Guerra Fría mantuvimos una gran rivalidad con Estados Unidos en el sector de la aviación de transporte. Cuando Estados Unidos fabricó el Hércules, nosotros fabricamos el Antonov 12 y el Antonov 22. Cuando Estados Unidos sacó el C-5, nosotros construimos el Antonov 124 y posteriormente el Antonov 225. Y no sé, quizá Estados Unidos ya no necesitase un avión mayor, porque después del Antonov 225 ya no se fabricó ningún otro más grande. En ningún campo fue tan intensa la rivalidad como en el del espacio. Los soviéticos estaban desarrollando su propio transbordador espacial, el Buran, que significa tormenta. Su diseño parecía similar al del transbordador estadounidense. Los soviéticos buscaban un diseño distinto, pero optaron al final por el modelo de flecha recta dinámico. Aún así, hay diferencias sustanciales entre ambos. El Buran tenía mayor capacidad de carga útil por carecer de motores propulsores principales y contaba solo con propulsores externos para entrar en órbita, cuadruplicando así su potencia de elevación. A diferencia del transbordador estadounidense con motores principales y tanques propulsores sólidos externos, el Buran utilizaba propulsores de combustible líquido regulables y desactivables para evitar explosiones como la que causó el trágico accidente del Challenger en 1986. Hacia 1984, el programa del transbordador espacial soviético sufrió graves retrasos y se intentó desesperadamente ponerse a la par de los estadounidenses. Pero a la URSS le faltaba un gran vehículo capaz de transportar el Buran, por lo que en 1985 se empezó a diseñar el Antonov 225. Fue necesario crear y diseñar un sistema y un vehículo para transportar el transbordador espacial desde la planta de producción de la Unión Soviética, que estaba muy alejada de la rampa de lanzamiento. Teníamos órdenes estrictas de construir esa aeronave en el menor tiempo y al menor coste posible, solo porque Estados Unidos tenía ya su transbordador espacial y la Unión Soviética se había quedado atrás. Las presiones recayeron sobre el centro de diseño Antonov. Entonces decidieron modernizar el Antonov 124 para perfeccionarlo y se aprovecharon piezas de Antonov 124 para crear un reactor más grande y más eficaz que pudiese transportar el transbordador. Apodado en ruso Medilla, que significa sueño, el 225 fue posible gracias a la tecnología con que se creó a su hermano menor. Si examinamos el 225, podemos ver que comparte muchas de las características del 124. Una similitud fundamental es que el perfil transversal de ambos es idéntico. Los paneles frontales del 124 son también idénticos a los del 225. Al igual que los motores, con la sola salvedad de que el 124 tiene 4 en lugar de 6. Estas comparaciones son todas obvias. No hace falta ser experto en aviación para ver las diferencias entre ambos. La mayoría están relacionadas con las dimensiones y la potencia. Se modificó la unidad de cola, que en el nuevo modelo es de una sola aleta, para compensar mejor el peso del transbordador espacial. Tampoco en este hay puerta trasera, debido a la longitud del fuselaje, y se incrementaron los montantes en el tren de aterrizaje posterior.
Hay 7 a cada lado en el Antonov 225, hasta un total de 32 neumáticos si incluimos el tren de aterrizaje delantero. Los ingenieros del Antonov en Kiev disponían de solo 3 años para diseñar y poner en el aire el nuevo y gigantesco reactor, una tarea que a priori parecía irrealizable. Ni siquiera se encontraba un lugar que fuera lo bastante grande para poder construir en él semejante aparato.